Nos va a ayudar en este juego de aprender a seducir y de entender a nuestros oponentes José Aguilar López. Es doctor en Filosofía y Programas de Desarrollo Directivo por el IESE, es socio directivo de Mindvalue. Quizás recuerden la portada de uno de sus libros más vendidos, que es La soledad del directivo. Fue muy celebrado, muy vendido, se encontró por todas partes y me ha confirmado que efectivamente fue un libro que tuvo mucha difusión porque están muy solos. Lo escribió en colaboración con Javier Fernández Aguado y efectivamente caló porque el mensaje era nítido y estas cosas funcionan cuando están bien hechas. Ha dirigido la Cátedra de Comportamiento Humano en las Organizaciones y la Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social Corporativa y se ha especializado en Dirección y Gestión de Personas, Gestión del Cambio y Gestión del Compromiso. Nos habla del poder de las pymes para acceder a un mercado emergente. Señor Aguilar, cuando guste. Gracias. Gloria, tengo pasador. Este es. Okay. Muchas gracias, Gloria, por tu amable presentación. Da gusto que te presente alguien famoso. Buenas tardes. Y realmente, a ver si avanza esto. Gloria, no me va el... Ah, sí, ok, ya va. Realmente con las... mirad, desde muchos poderes públicos a las personas a veces les pasa con las pymes lo que les pasa con sus relaciones personales, que las aman pero no las entienden. Se produce ahí una pequeña crisis, porque realmente me gusta mucho esta frase de François Sagan, porque efectivamente querer algo es comprenderlo. Y no, queda muy claro que aquí no hay cobra. Bien, ¿y por qué realmente es fácil amar a las pymes? Es muy fácil, es imposible no amar a las pymes, porque si hablamos de lo que aportan las pymes, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, y si esto fuese un discurso institucional, podríamos dar un largo repaso a todos los datos que ponen de manifiesto la extraordinaria contribución de las pymes a su sociedad, desde el punto de vista de generación de riqueza, y desde el punto de vista de creación de empleo. Los datos son apabullantes en el conjunto de España y en eso pues Cataluña sigue el mismo patrón, pues realmente el 99,8% de las empresas son pymes. Y desde el punto de vista de la generación de riqueza aportan el 65% del Producto Interior Bruto. Desde el punto de vista del empleo aportan el 66%. Los discursos institucionales se suelen quedar aquí. Nos aplaudimos unos a otros, qué buenos somos las pymes, qué gran contribución realizamos, pero si desagregamos estos datos macroeconómicos y bajamos del limbo macroeconómico a la realidad cotidiana de las pymes, nos encontramos con una realidad que tiene otros matices. La duda que nos entra a veces en las pymes es si jugamos realmente en la misma liga, porque desde algunos o desde muchos puntos de vista puede parecer que las pymes jugamos a veces con una cierta desventaja o con unas reglas distintas. Yo creo que es muy claro. Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, está claro que hay una élite, hay algunas empresas que tienen acceso a determinados instrumentos de financiación que no están accesibles para la mayoría de las empresas. O desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, está claro también que las grandes compañías manejan un tipo de herramientas que les permiten cumplir con sus obligaciones tributarias de un modo distinto a como lo hacemos las pymes. Desde el punto de vista también de su capacidad negociadora, de su posición, digamos, de dominio en su relación con proveedores, con el canal de distribución. También ahí vemos que a veces las ligas son un poquito distintas, que las pymes tenemos que abrirnos camino en un territorio un poco más difícil o con un tipo de herramientas diferentes. Y algo muy importante desde el punto de vista de la capacidad de crear y consolidar marca. Esto sería un poco el discurso de siglo XX y comienzos del siglo XXI. La percepción de que las pymes cumplen una gran función, pero en un terreno de juego un poquito diferente al de las grandes, con unas reglas de juego distintas. Bien, la buena noticia es que esto ha cambiado. Este discurso es un discurso obsoleto. Esa especie de complejo que a veces uno podía tener desde las pymes, de que está jugando en inferioridad respecto a grandísimos competidores, como si realmente nuestras ligas fueran distintas, es algo que ya empieza cada vez más a formar parte del pasado. Me gusta esta foto, muy tierna, un excelente jugador que de pronto le mete un gol su hijo, un niño pequeño, y le mete un gol a su padre, ¿no? Porque esta es la realidad que hoy vivimos.
tenemos, por ejemplo, el otro día me contaba directivos de Telefónica que en estos momentos ellos identifican como su competencia no a otra gran teleco, sino que identifican como su competencia a startups de 50 empleados. ¿Y por qué? Porque esas pequeñas compañías de 50 empleados son las que están diseñando servicios en la economía digital que son precisamente donde está el negocio dentro de ese sector. Es curioso, a veces hay que romper un poco esos paradigmas, ¿no? Como de que jugamos en ligas distintas, ¿eh? Y, por ejemplo, a veces la banca, ¿no? ¿Cuál es el mayor competidor de un banco? No es otro banco. Son multitud de fintechs, de pequeñas compañías que prestan ya servicios financieros y además con mucha sintonía con un público joven, que realmente son las que empiezan a amenazar la posición de dominio que grandes entidades financieras habían ejercido desde hace décadas. No sé si habéis visto que ahora, por ejemplo, los bancos desde hace un mes nos ofrecen Bizum, no sé si lo conocéis. Es una aplicación que está bastante bien diseñada, es inteligente, porque para pequeñas transacciones, para pequeñas transferencias, vamos a hacer un regalo a la abuela, ¿no? O vamos a hacer un regalo a un amigo. Entonces, en lugar de hacer una transferencia, que es un proceso pesadísimo, con un largo IBAN, haces esa transferencia hasta 500 euros, una transferencia pequeña de importe bajo, a través del móvil. Pero en el que lo único que tienes que introducir es el móvil, el teléfono móvil de la persona a la que realizas la transferencia. Es una operación, un movimiento que ahora ha puesto en marcha todos los bancos, casi todos los bancos que operan en el país están comercializando este producto. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que realmente ese producto es una copia. Porque hay un fenómeno muy interesante que se llama la pimetización. La pimetización consiste en que de pronto en mercados disruptivos, cuando el negocio está en una evolución muy rápida, muy intensa, de pronto las grandes compañías, cuando de verdad quieren competir, imitan servicios que han sido diseñados por pymes e incluso internamente adoptan formas de organización propias de pymes. Yo creo que es muy bueno quitarse complejos y que si somos capaces de entender el contexto en el que nos desenvolvemos, esa diferencia tan radical, porque antes el tamaño sí que importaba, pero ahora importa menos. Ahora incluso puede jugar a favor de los pequeños y medianos, yo creo que hay una cuestión muy importante en las pymes. Hay determinadas barreras, pero la primera barrera que debemos romper es la barrera de nuestra mentalidad, los frenos que nos ponemos a nosotros mismos. Pero yo os quería hablar sobre todo de un tipo de cambio en el que las distancias se han reducido de un modo drástico, que es en lo que se refiere a la captación de talento, o sea, cómo consigo atraer a las personas más valiosas de una generación. Y vamos a ser también muy prácticos, el panorama hasta finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI era el siguiente. Para chicos y chicas que realmente tenían potencial, ambición profesional y ambición de crecimiento, la opción, no digo que exclusiva, pero sí muy preferente para encauzar su vida profesional era hacerlo a través de una gran compañía. ¿Por qué? Porque las grandes compañías te podían dar mayores expectativas de ingresos, de retribución. Porque las grandes compañías también te daban más expectativas de desarrollo de carrera. Porque las grandes compañías además cuidaban mucho su marca de empleadores. El hecho de que tu currículum estuviese asociado a esa gran marca se consideraba un enorme valor. Y basta acudir a las grandes escuelas de negocio, están cambiando a velocidad de vértigo. Pero si uno acude a los planes de estudios, sobre todo a las colecciones de casos, es decir, cómo se forma o cómo se ha formado hasta hace poco a las personas llamadas a dirigir. Los casos mayoritariamente eran de grandes compañías. Esto está cambiando y yo creo que es una oportunidad fabulosa para las pymes. Es cierto que las pymes han sido extraordinariamente buenas para captar un determinado tipo de talento, que sobre todo es el talento innovador. Ahí sí que las pymes han atraído como un imán a muchísimo talento y también al talento en el contexto de la sucesión en empresas familiares. Pero a veces nos podía quedar también un poquito el complejo de que determinados profesionales altamente cualificados preferían, como alternativa profesional, desarrollarse en el marco de una gran compañía. Bueno, eso está cambiando a gran velocidad. Y os puedo decir, de verdad, lo hemos estudiado, en fin, vemos muchos casos que los millennials las prefieren pymes. Las millennials las prefieren pymes. Las grandes empresas siguen siendo extraordinarias escuelas de formación profesional, de desarrollo profesional, pero cada vez más las pymes competimos en igualdad de condiciones y a veces incluso con ventaja para captar el mejor talento con grandes compañías. Y os pongo algunos ejemplos. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de millennials, ¿de qué estamos hablando? Los millennials, para sus padres o sus jefes, puede que sean todavía percibidos como unos frikis tecnológicos a la búsqueda de Pokémon, ¿no?
Esto ya se acabó. Esto ya se acabó. Si pues sabéis lo que es un millennial, ¿no? O sea, por decirlo de un modo coloquial, un millennial es alguien a quien le hablas de la peseta y es como si le hablases del dracma o del sextercio. O sea, realmente el millennial es alguien cuyos recuerdos conscientes básicamente son del siglo XXI. Que tiene una enorme familiaridad con la tecnología, no la tenemos todos, obviamente, pero el millennial la ha incorporado de manera tan nativa. El otro día se contaba mucho esta anécdota, ¿no? de un hombre que aparece en su casa con un disquete de 3,5 pulgadas. No sé si alguno lo ha conocido. Algo que en su momento era un procedimiento súper innovador de almacenamiento, ¿no? Y entonces lo ve su hijo y dice: ¡jo, papá, qué guay! Has sacado por la impresora 3D el icono guardar. Claro, para el chaval, semejante objeto solamente aparece en la iconografía propia, digamos, de cualquier aplicación que debe guardar un documento o cualquier otra cosa. Bueno, ese es un millennial, ¿no? Estos llamados millennials, aparte de buscar Pokémon, en 2020 serán ya el 35% de la fuerza laboral. Y sobre todo, y muy importante, es un segmento de la población con creciente capacidad adquisitiva. Si realmente entender cuáles son las expectativas, necesidades e intereses de los millennials es básico para el desarrollo de cualquier empresa y específicamente de una pyme. Entonces, os digo un poco cuáles son algunos elementos del manual de instrucciones del millennial, ¿no? Aunque los aquí presentes me podrán rebatir, ¿no? Primero es familiaridad con la incertidumbre. Este es el lenguaje que entiende un millennial. Al final todos nos enfrentamos a la incertidumbre. La incertidumbre es un tsunami que nos alcanza a todos de manera inevitable. ¿Sabéis la diferencia? Que para sus padres o para sus jefes la incertidumbre suele ser un factor sobrevenido. Es algo que hemos tenido que gestionar, que lidiar un poco pues, a lo largo de la vida, ¿no? Pero generalmente los que somos ya un poco más mayores hemos partido desde unas posiciones un poquito más definidas y luego nos hemos ido adaptando. Para el millennial, la incertidumbre es el aire que respira. La incertidumbre es el único mundo que han conocido. O sea, aquí se plantea a veces un pequeño problema de traducción simultánea. Por ejemplo, cuando alguien mayor habla de seguridad, ¿qué es lo que está entendiendo generalmente? Contrato laboral indefinido. Bueno, ¿qué es lo que nos ha demostrado la crisis a gritos? Pues que eso realmente da seguridad de una manera tan relativa. Familiaridad con la incertidumbre significa saber o entender que las relaciones comienzan. Las relaciones duran, pueden ser altamente intensas, pero también terminan. ¿Sabéis lo característico de la gente que no es millennial? Que muchas veces han crecido con la presunción a favor de la permanencia en una relación. Cuando alguien comenzaba a trabajar en una empresa, si no ocurría algo catastrófico, de manera inercial, ¿cuál era la tendencia espontánea? Seguir trabajando en esa organización. Familiaridad con la incertidumbre significa que para una persona mayor cambiar de empleo, cambiar de empresa, es algo que le supone un alto coste en términos psicológicos. Para alguien más joven, ¿qué significa cambiar de empresa? Es algo bastante trivial. ¿Por qué? Porque cambio de empresa cuando el proyecto en el que estoy trabajando para mí se ha agotado. Ya no me aporta nada. Esto no significa que sea alguien inconstante, alguien poco comprometido. Lo que significa es que el compromiso ahora mismo, y sobre todo en este segmento de la población, se mide mucho más por la intensidad de la contribución que por el tiempo que dura. Conceptos que ya empiezan a ser obsoletos, retención de talento. El talento es una especie que se cultiva mal en cautividad, ¿eh? Se reproduce mal en cautividad, necesita espacios abiertos, espacios libres. La cuestión no es si retengo el talento. ¿Qué es eso de retener el talento? Al talento lo atraigo, al talento lo seduzco. Y cuando al talento quiere, se me va. O sea, entramos en una lógica que es distinta, que es diferente. Lo de familiaridad con la incertidumbre, de verdad, a veces cuesta un poco entenderlo, cuesta entender determinadas reacciones de gente más joven por parte de sus jefes o de sus padres, porque no entienden que realmente un chico joven ha crecido en un entorno de incertidumbre. Estos chicos son los hijos de los ERES. Vamos a ver si papá trabajó 30 años duramente, se dejó la vida por una empresa y al final, oye, por pura lógica económica, también hay que comprender las cosas, ¿eh? En un momento de dificultades, pues hay que reestructurar, hay que reducir costes no sé, veis un poco el asunto, ¿no? Y el chaval que ve, no sé, podemos introducir un cierto relativismo en el valor mismo de las relaciones. Esto desde el punto de vista comercial y laboral es enormemente importante.
Fijaros, ¿qué es la seguridad para un millennial? La seguridad más que un papel, más que un contrato. Por supuesto, todo esto sobre la base de relaciones laborales justas. Este es un estudio muy interesante de Manpower. Pero sobre las bases de unas relaciones laborales justas, la seguridad para un millennial se basa mucho más en su adaptación constante a las demandas de un mercado altamente evolutivo que a un papel que diga que tenga un contrato laboral indefinido. Sabéis que si queréis captar, si queréis seducir a millennials, los mejores me refiero, desde el punto de vista profesional, tenéis que entender el lenguaje que ellos emplean, que es el lenguaje de este trabajo que me aporta en términos de aprendizaje. Esta experiencia, aparte de una nómina que es importante, ¿qué sentido tiene dentro de mi propio proyecto de desarrollo profesional? El segundo, fijaros, esta frase a mí me gusta, es mejor una incertidumbre asumida que una seguridad ficticia. Y esto es lo que entiende perfectamente un millennial. Incertidumbre asumida. A veces hay gente que vive un poco en las seguridades ficticias. Bueno, los millennials no están ya en esta historia. Renuncia al sacrificio. Renuncia al sacrificio, sabéis qué significa, ¿no? No es tan negativo como parece. Renuncia al sacrificio no es renuncia al esfuerzo. Porque los millennials, como sus padres, como sus jefes, son personas perfectamente capaces de trabajar duro, de trabajar con intensidad. ¿Sabéis lo que significa renuncia al sacrificio? Significa que una cosa es trabajar duro, trabajar intenso, y otra cosa es hacerlo en el marco de una relación estable. ¿Sabéis lo que es un sacrificio? Cuando haces algo o por alguien, sin recibir en ese momento una recompensa, una compensación, simplemente porque la relación en su conjunto te resulta tan satisfactoria que vale la pena, en un momento determinado, aportar algo aunque no recibas una recompensa. Eso es un sacrificio, hacer algo sin recompensa. Pero si las relaciones son mucho más volubles, mucho más cambiantes, ¿qué sentido tiene sacrificarse? ¿Sabéis lo que ocurre al final? Pues que bueno, los millennials quieren lo que quiere todo el mundo, como es obvio, ¿no? Pero aquí hay otra palabra clave si queréis seducir millennials. Me refiero a millennials con talento, que se llama proyectos. Las personas ya no se vinculan a empresas, se vinculan a proyectos. O puede ser que una empresa sea capaz de dar a un mismo empleado diferentes proyectos que les sigan resultando atractivos. Pero si queréis de verdad tener a alguien valioso con vosotros, dadle un proyecto, no una forma de vida aparentemente estable. Recelo ante la explotación y el desarraigo. Esto es muy interesante también en el lenguaje de los millennials. ¿Qué significa explotación? Explotación significa promesas de recompensas diferidas en el tiempo. Fijaos, el millennial nos enseña una cosa muy interesante y es que hay que vivir al día, vivir el presente con intensidad. Si el futuro es incierto, pues lo que tengo que hacer es vivir el presente con una enorme intensidad. La explotación significa decir, mira, trabaja duro y dentro de 5 o de 10 años echarás la vista atrás y verás, pues, porque ¿sabéis lo que pasa? Que la persona que lo dice lo ha vivido así. Pero este es un lenguaje que ahora mismo resulta un poquito más incomprensible. Lo del desarraigo significa, es curioso, lo del desarraigo, a la gente le encanta viajar, pero desde un punto de vista laboral, lo que hemos identificado es que a la gente también le gusta tener raíces en su entorno más próximo. La expatriación, sabéis que hasta antes de la crisis, que era la expatriación una oportunidad de oro, en una señal de predilección por parte de tu empresa. ¿Sabéis lo que es hoy la expatriación? Te señala la puerta de embarque o la puerta de la calle. Yo creo que las pymes, desde este punto de vista, tienen una extraordinaria oportunidad, que es la de ofrecer experiencias internacionales en fases expansivas del negocio y sin que suponga un fuerte desarraigo del propio entorno en el que trabajan estas personas. Y voy rápido, os comento alguna. Aprecio por la conciliación, y en esto los millennials hablan un lenguaje que es muy claro. Fijaros, si hay que vivir el presente, si es muy difícil anticipar el futuro a consecuencia de la incertidumbre en la que nos desenvolvemos, ¿qué es lo que ocurre? Que si algo te interesa, ¿cuál es el momento de hacerlo? Ahora, just do it. Fijaros, la gente mayor, ¿qué es lo que hacía a lo mejor en entornos un poquito más predecibles? Organizar su vida de manera secuencial. Ahora estudio, ahora hago el máster, ahora encuentro un empleo, ahora me abro camino, luego creo una familia, en fin, la secuencia estándar. Y vas relegando hacia el futuro actividades que para ti son valiosas. Esto lo haré cuando, más adelante. ¿Cuál es el lenguaje que entiende un millennial? No el lenguaje secuencial, ahora esto y luego lo otro. El lenguaje de un millennial es que si algo es valioso, si algo me gusta, si algo me apasiona, el momento de hacerlo es ahora. Eso es conciliación. La conciliación no es una ley. La conciliación es una manera de vivir y de pensar.
que consiste en que no me gusta que algo que para mí es valioso entre en conflicto con otras obligaciones. ¿Sabéis aquí la palabra clave para seducir millennials? Flexibilidad. Flexibilidad. Flexibilidad para el empleado, ¿sabéis lo que significa para una empresa? Enorme complejidad. Por cierto, la conciliación lamentablemente adopta patrones distintos en hombres y en mujeres. Generalmente cuando la mujer quiere conciliar, lo suele hacer con actividades que tienen que ver con el cuidado, con la atención, con la prestación de servicios a otros. Y cuando el hombre también quiere conciliar. Por supuesto que sí, pero cuando el hombre quiere conciliar, ¿con qué lo quiere hacer fundamentalmente? No de modo exclusivo, hay muchísimas excepciones. Cuando el hombre quiere conciliar, generalmente lo quiere hacer con actividades que revierten en beneficio propio, en su propio desarrollo, etcétera, ¿no? Pero el caso es que unos y otros queremos conciliar. La verdad es que las empresas que son capaces de dar respuesta a esta expectativa cobran una ventaja decisiva a la hora de captar a las personas más valiosas. La clave es la flexibilidad de localización y de horarios. Esta es una de las palabras seductoras más fuertes con las personas de esta generación. En conclusión, y ya acabo, somos mucho más sexys de lo que pensamos, me refiero a las pymes. Las pymes si somos capaces de desplegar nuestros encantos, yo creo que las pymes en estos momentos somos mucho más capaces, a lo mejor que grandes compañías, de presentar proyectos verdaderamente atractivos para los mejores profesionales. El mejor talento de una generación está ahí fuera esperándonos. Vamos a por él. Muchas gracias.